Fuga de Radio. La Comedia Nacional, el elenco teatral estable de Montevideo, revolucionó el medio local con su temporada 2022 Arde, renovó su público, llenó salas, giró por Europa y trabajó en conjunto con el Teatro Independiente de una manera inédita en el año de su aniversario número 75. Para conocer más acerca del trabajo que vienen realizando y lo que se viene en esta nueva temporada, recibimos al dramaturgo, actor, director de teatro y director de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón. Bienvenido. Muchas gracias por estos minutos en Uniradio. Gracias por la presentación, pero un gusto estar acá, charlar un rato. Bueno, decíamos en la presentación justamente que lograron de alguna manera algo inédito para la Comedia Nacional. Se llenó, la gente va a las obras, lo comparte en redes. ¿Cómo lo ves, cómo vivís esto a partir de tu asunción como director? No, bueno, con alegría que me toque esa parte del péndulo, ¿no? Toda institución pública tiene una vida y te pasa buenos momentos y malos momentos, eso como en la vida nuestra. Y bueno, ser contento de parte de estar participando de la vida institucional de la comedia en un momento bueno, de fortaleza del elenco. Es decir, la base de esto es que los actores y actrices de la comedia son muy buenos. Y además con apoyo de la administración, que ve en la comedia también una oportunidad de orgullo nacional, no solo departamental, y después también un momento del medio del teatro independiente donde se encuentran muchos dramaturgos y dramaturgas buenos, directores y directoras buenas. Dentro de la Comedia Nacional no hay ni un digamos, hay algunos actores que están como actores de la comedia, que son directores además, pero no tenemos contratados ni directores estables ni dramaturgos. Trabajamos con los diseñadores del medio, entonces dependemos también de la salud del medio. Y en ese sentido también estamos atravesando una etapa del teatro uruguayo muy buena, donde muchos artistas están saliendo, son figuras internacionales importantes del teatro y entonces además son uruguayas y uruguayos. Entonces, por un lado agradecido, contestando a eso o respondiendo con mucho trabajo y con la parte que me corresponde, que es trabajar intensamente, poner a trabajar al 100% a la compañía lo quiere, lo agradece. Veníamos también después de una pandemia, entonces había unas ganas acumuladas de salir y de arder, no era que venían de varios procesos, porque es justo decirlo también que la Comedia Nacional ha atravesado en otros momentos épocas gloriosas o etapas de oro, ¿no? En distintas administraciones, con mucho reconocimiento, u obras tal vez, a veces etapas es muy largo, pero a veces obras que llevan mucha gente o que hacen escándalos en la ciudad. El teatro tiene esa particularidad, como hace encontrar a las personas con los artistas mismos, genera. Pero bueno, yo sin renegar de lo que estamos haciendo, con orgullo sabiendo que no es solo nosotros. Y yo, para no hablar en majestático, digo, yo reconozco que estamos utilizando una fuerza que preexistía y que la hace mucha gente, o esfuerzos de mucha gente en el pasado, ha dado como conclusión esta Comedia Nacional, que tiene particularidades que la hacen muy original a nivel mundial. Es el único elenco estable público en español en el mundo que tiene esta trayectoria. Es decir, en otras lenguas como la alemana o la francesa, la Comedia Nacional está creada a imagen y semejanza de la Comédie Française, que tiene 350 años, pero después en lo que es lengua española, en castellano, ni en España ni en Latinoamérica hay otra comedia estable, ¿no? Hay teatros públicos, pero no elencos públicos estables. Hay solo uno en México, creado hace muy poco, 14 años, pero después habían históricos como el elenco estable del Teatro San Martín, que ya en los 90 dejó de existir. Entonces es también una responsabilidad ir llevando una compañía que tiene 75 años ininterrumpidas de historia, de hacer muchas obras todos los años, todo el tiempo, ¿no? Y en contraposición con esa estabilidad que mencionás, pero acompañando este concepto también de arder y de la intensidad del trabajo, lo hablábamos un poco fuera del aire. Esto de tener un periodo concreto de trabajo a cargo de la dirección también es una forma interesante, ¿no? de ver justamente tu laburo y de cómo vos lo decías, de que no tenés por qué andar contentando a la gente. ¿Cómo concebís tu trabajo en esos términos? Ahí tal vez sí, por un lado el trabajo como director de la comedia son 3 con opción a 6, ¿no? Y siempre que vos tenés como opción a algo, pues no te llaman 6 años, te llaman con opción, uno queda de, bueno, estos 3 van a estar midiendo, yo también. Yo aclaré desde un principio que esa prueba no iba a trabajar con esa prueba, que yo podía hacer 3 años, porque además tengo mi carrera internacional, en el sentido que yo trabajo en 3 países distintos afuera y pude, digamos,
detener ese trabajo durante estos 3 años, pero ya 6 iba a ser bastante imposible para mí. La contraparte de eso es que son 3 años en donde yo me tengo que concentrar en lograr hacer cosas que tal vez alguno al principio me decía, bueno, no te va a alcanzar 3 años para hacerlo. Bueno, en mi mente eso 3 años o nada. Lo intentamos a los 3 años o nada. De hecho, muchas cosas que hicimos el año pasado, giras internacionales, gira nacional, coproducir con el Teatro Independiente, eran planes cuando los presenté a 3 años, pero después entré con la dinámica esta de tienen que ser rápido porque si no, no va a suceder, y todas se pudieron hacer el primer año. Los concursos son igual, estamos culminando un proceso de concursos para entrar a la Comedia Nacional, siempre es un proceso lento que hay que ver cómo se desarrolla. Nosotros lo hicimos este año, principio de año, en 1 mes y medio estamos culminando el concurso y van a entrar los nuevos. Esta impronta, digamos que me cansa solo de nombrarla, la tengo porque son 3 años, porque yo incluso fantaseo con el final de los 3 años y descansar, irme a trabajar afuera, ir a los tiempos de producción que son otros a los de gestión. Si yo les comentaba a ustedes que si alguien me dice a partir de ahora vas a ser durante 40 años director de la comedia, entonces yo mismo me lo tomo distinto, ¿no? Claro. Y digo, bueno, vamos a ir más lento porque tengo que administrar las fuerzas. Pero si vas a estar 3, te animás a arder, ¿no? Es decir, bueno, son 3, vamos a hacer que suenen. Y otra parte de eso es que me libera de contentar a todo el mundo, porque en 3 años va a venir otro director o directora con otras ideas, incluso con la libertad de decir, lo que hizo Gabriel estaba bien en esto, pero en esto no estaba del todo bien, o esto hizo, digamos, generó algunas heridas, ahora hay que surcir. Yo soy bien, me gusta mucho esa idea, la posibilidad de que con lo bueno y lo malo que hacemos estamos alimentando a futuras generaciones que incluso en la negación o en la aceptación van a ser parte de la tradición que estamos haciendo, ¿no? Es decir, la idea es impactar de tal manera que a partir de ahora, cuando uno hable de la Comedia Nacional, tenga que mencionar el trabajo que hicimos en estos 3 años. Pero que no sea algo muy malo, sería que fuera la única manera de ver a la Comedia Nacional. La Comedia Nacional puede ser de 1000 maneras, puede trabajar con muchos textos, autores distintos, con artistas a los que ni siquiera están en mi radar. Entonces, yo no tengo esa culpa o esa presión de tratar de llamar a todo el mundo, contentar a todo el mundo. Tengo obras muy limitadas, tiempo limitado y, por supuesto, presupuesto limitado. Entonces, prefiero, en un primer término, contentar no solo a mí, sino mis referentes, mi teatro, la gente que me ha construido a mí, los artistas que han trabajado conmigo y que yo me he admirado de ver en esta ciudad, y contentarlos a ellos y de cierta manera darles posibilidad de hacer teatro, y hay una creencia así detrás de que el teatro va a salir beneficiado. Si vamos a los artistas con los que, bueno, los artistas que han sido convocados, hay una mayor representación de artistas jóvenes y mujeres. ¿Cómo fue recibido esto por el elenco estable de la comedia, el público habitual? Además, ahora están en fase de concursos para incorporar nuevas actrices y nuevos actores al elenco. ¿Qué orientación están buscando darle? No, bueno, por un lado era hacer aparecer jóvenes. Hay un cambio que yo le propongo a la Comedia Nacional, y la comedia lo recibe muy bien. Cuando hablo de la Comedia Nacional hay que entender que allí hay 20 actores que son estables y que forman parte de la vida institucional de la Comedia Nacional. Hay un consejo que está integrado por 3 de ellos, en el que discutimos la programación, lo que vamos a hacer, las políticas, si vamos a salir al interior o no, ¿no? Entonces el elenco tiene una opinión sobre lo que hacemos, y eso lo enriquece, y sobre todo si es un elenco sólido, lleno de buenas actrices y buenos actores. Una de las cosas que yo dije es que a mí me gustaría, la Comedia Nacional que uno sueña, no es un lugar en donde sea un prestigio, un techo llegar. Es decir, lo máximo que puedes hacer en este país es estar en la Comedia Nacional. A mí no me gustaría, yo hice mi carrera en este país en paralelo a la comedia, no la hice en la comedia ni fuera de ella. La hice en diálogo en 1 o 2 oportunidades, pero fue un actor más. Entonces, en ese sentido, no pensar a la comedia como un lugar de prestigio y de techo, sino como un lugar de plataforma, que allí comiencen discusiones, comiencen artistas, escuches por primera vez hablar de una Leonor Courtoisí o de un autor que nunca escuchaste como, no sé, Carla Zúñiga, que es una autora chilena de 30 años. Lo que nos interesa es ser plataforma creativa y no techo. Esto lo que hay que hacerlo con cuidado, porque no puede ir en desmedro de la calidad. La calidad tiene que ser la máxima, no como techo, la máxima posible. Pero uno confía, porque fui joven y porque conozco jóvenes, que la calidad abunda
rondan todas las edades, que no es una cosa que se da generacionalmente. Con las edades uno gana experiencia, gana cierta solvencia, solidez, pero no todo se gana con la edad. Hay muchas cosas que se pierden con la edad. Y a veces uno quisiera la velocidad, el riesgo de la juventud. Es verdad que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, entonces una vez que todos aceptamos, nos abrazamos, decimos, no es un tema de edad, es un tema de edad mental, te permitís trabajar con jóvenes y con adultos o veteranos de otra manera. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? El teatro no es un lugar muy distinto, si bien puede parecer en ciertos aspectos, porque hay más mujeres, hay más actrices mujeres, pero tienen las mismas dificultades las directoras mujeres, las dramaturgas mujeres para llegar que en otros ámbitos. Entonces allí la diferencia, la primer prioridad nuestra era que aparecieran. Sí. ¿No? Que, estando el estándar de calidad, que tal vez me gustaba más otra obra de un hombre, pero que esta vez íbamos a ponerla de una mujer porque nos parecía importante que aparecieran y que la comedia fuera un promotor de esa aparición. Como actor político, digamos. También. Sí, que lo es, ¿no? Porque el teatro es político per se. Cuando vos subís a un grupo de gente y le das la impunidad de durante 1 hora y media manejar tu tiempo en un espacio cerrado como es un teatro, vaya si eso es político, vaya si varios políticos quisieran esa oportunidad. Tener el público ecléctico que nosotros tenemos, porque nosotros no le preguntamos a nadie quién vota. Es más, de los pocos espacios donde vos podés disfrutar del mismo procedimiento sin saber si al lado tuyo no está sentado alguien del extremo contrario a vos del pensamiento político. Entonces, eso es un proceso político muy fuerte en el que el arte es consciente y el teatro más. Ahora, también sé que soy un factor, o somos un factor más de la discusión. La comedia no va a resolver este problema. Lo que trata es de no acrecentarlo o no desconocerlo, que es una parte grande del problema. Es decir, no existe o en el teatro no se da. No, en el teatro se da. Nosotros tratamos, por ejemplo, el año que viene o este año no lo logramos. No logramos tener como el año pasado tantas directoras mujeres. Pero bueno, prefiero aceptar la vergüenza, la calurosa vergüenza de decir lo intentamos y no lo logramos por diferentes razones, que decir, bueno, no es importante o ya lo hicimos el año pasado, entonces ya lo hicimos para siempre. Tiene que ser una discusión continua, ¿no? Claro. Recién, por ejemplo, una de las dimensiones relevantes que vos marcabas en lo que nos contabas es el tema del diálogo. Estaba el diálogo intergeneracional y también el diálogo, como vos decías, de cómo construiste tu carrera, ¿no? En la comedia, pero también en paralelo. Y ahí entra el diálogo, por ejemplo, de la comedia con el teatro independiente. ¿Cómo ha sido ese trabajo de construcción junto a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, por ejemplo? Tal vez una de los actos políticos más fuertes es entrar a una gestión a nivel de diálogo. Parece de político esto, pero quiero decir que llevarlo en lo operativo del teatro muy rápido es muy complejo, ¿no? Por algunas historias teatrales que no vienen al caso y de las cuales yo no participé, una de las cosas que había sucedido en algún momento de la historia del teatro uruguayo era oponer el teatro público, el de la Comedia Nacional, al teatro independiente, ¿no? Y dar discusiones del estilo, ¿por qué si el teatro público tiene esto? ¿O por qué si el elenco estable puede vivir del teatro, nosotros no? Y esa oposición. Y como mundos que no se tocaban, además. Claro, ¿no? Y digamos, en esa discusión, yo creo que es una discusión, primero inexistente, porque no hay nadie a quien le preguntes de uno o del otro lado que no sientan que todos quisiéramos estar mejor profesionalmente, con más presupuestos. La discusión del teatro es una discusión muy básica, o sea, no estamos pidiendo que se nos pague, estamos pidiendo que se nos retribuya por un trabajo. Es un derecho humano, es el derecho al trabajo. Aquí hay una cantidad de gente en este país que trabaja del teatro y no vive de ello. Y nosotros lo damos como natural porque hay gente que bien, que hace otra cosa, pero ahí se está vulnerando un derecho humano fundamental, que es el derecho al trabajo, y que cualquiera de nosotros lo entiende cuando tiene que ir a defender o renunciar, ¿no? Pero en el artista, bueno, esto es más laxo. Lo vivimos bien a veces, pero cuando la discusión se tiene que volver seria, hay que volverse serio y ponerse enfático allí. Este no puede ser un derecho vulnerado para siempre. Entonces, una de las estrategias de la Comedia Nacional conmigo al frente es tratar de trabajar con el teatro independiente para que haya más espacios en donde ese derecho no es vulnerado. La coproducción no es ir a trabajar con el teatro circular, como lo hicimos el año pasado, o con el Galpón, como lo haremos este año, para que ellos estén al nivel de profesionalidad. Estoy hablando de remuneraciones y traspuntes que tenemos nosotros. No, eso no se puede ecualizar, porque si no ya lo hubiésemos hecho. Pero sí tratar de que si vamos a hacer una obra en conjunto, todos cobren por su trabajo, estén remunerados, de que trabajar con la Comedia Nacional
mejore las condiciones profesionales, porque yo doy por sobresentado que las condiciones artísticas están dadas en el teatro independiente. Vengo de allí. Sé que no es una condición sine qua non el dinero allí para que haya calidad artística. La hay. Pero si trabajan con la Comedia Nacional, se establece un diálogo para que eso sea posible. En un primer momento, si fuera un diálogo de unos contra otros, eso es muy difícil. Ahora, cuando lo estableces así, es un diálogo muy posible. Y algo más todavía, cuando en vez de hablar de esto, lo que hablas es, tengo una obra que me gusta mucho, se las das a leer y los otros ven que es una obra de calidad. Una vez que aparece una obra de calidad, esto se vuelve mucho más sencillo. Ahí se rompen todas las fronteras. Todos quieren hacer la obra y ojalá en mejores condiciones. Entonces la conversación ya es más posible. Claro. Entonces el desafío no es solo no tratar de no caer en dicotomías que ayudan a otros intereses y a no a los del teatro, sino en segundo término tratar de que la discusión siempre sea primero artística y después de gestión. ¿No? Hay cosas de gestión, pero primero, ¿qué estamos haciendo? Teatro. ¿Es bueno lo que vamos a hacer? No sé. Entonces no hablemos. Hasta que no encontremos qué teatro vamos a hacer, no hablemos. Y una vez que lo encontramos, todo el otro es más sencillo. Sigue siendo trabajoso, pero es más sencillo porque nadie quiere dejar de hacer esa obra que acabamos de soñar. Han trabajado con varios directores extranjeros también. ¿Cuáles han sido los comentarios o las impresiones de ellos de los que vinieron y conocieron la Comedia Nacional? Yo estoy convencido, por suerte el arte no es, en la época de los griegos lo era, una competencia, ¿no? Pero ahora no lo es, todos convivimos con mucha diversidad. Pero si fuera una competencia, la Comedia Nacional está para los Juegos Olímpicos y está para traerse medallas. Nosotros a los festivales internacionales que vamos, volvemos con críticas muy honrosas sobre el trabajo hecho e incluso con elogios sobre la mejor actriz, el mejor actor, el mejor espectáculo del festival. Claro que los festivales y el arte ya no premian en este sentido como lo puede hacer una competencia de cine, por ejemplo. El teatro se maneja de una manera, por suerte, mucho más amable. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga la conciencia de decir, che, esta gente está para competir, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, y qué bueno, y que si lo ven afuera, eso redunda en beneficios para el teatro de aquí. En particular, para contestar tu pregunta, por ejemplo, nosotros cada vez que sacamos a la comedia encontramos más directores y directoras internacionales clase A, digamos, ¿no? De los principales teatros del mundo que quieren venir a trabajar en las condiciones que puedan. No andan mirando acá, saben que nosotros no podemos pagar grandes presupuestos, claro, que no tenemos un gran estadio, que si bien tenemos el Teatro Solís, que es un gran teatro, nuestro trabajo allí es limitado, no tenemos todos los días que quisiéramos, nuestras salas de ensayo son pocas. Pero no importa, ahora estamos trayendo, en 15 días viene Andrés Lima. Andrés Lima es un director de teatro mega internacional, ha dirigido los principales teatros de España y del mundo, la Comédie Française 2 veces. Andrés, yo le mandé un correo, nos había visto, le había gustado mucho una cosa que había visto en España, y le mandé un correo muy sencillo donde diciendo, Andrés, te admiramos, ojalá para vos fuera una posibilidad en algún momento, ni siquiera tiene que ser el año que viene ni el otro, venir a Uruguay. Lo más que podemos hacer es mostrarte nuestras condiciones, son estas. Y Andrés dijo, son condiciones que no trabajo hace como 20 años, la verdad que esto es un problema, pero no me voy a parar de trabajar con ustedes con lo que me gustó, o sea que pongamos fecha. Pim, pa, pum, pa, ahora está viniendo en 15 días y va a ser un Edipo, y nosotros también eso nos ayuda a crecer, porque nos da calor. Cuando nos dice que sí, digamos, bajarlo, ponerlo de alguna manera, ¿no? Pero bajarlo a nuestras posibilidades, no solo presupuestales, materiales, de tiempo. Entonces tratamos de tener una semana más de ensayo, poner un poco más de dinero, salir a buscar amigos, y eso permite que la comedia crece, ¿no? O sea, ese tipo de artistas internacionales te hace crecer más allá de tus posibilidades. Son como las grandes satisfacciones, ¿no? También que te da esta profesión, poder lograr esas cosas que en principio parecían imposibles. Sí, digamos que si no, uno diría, Idea Vilariño diría, si no, ¿para qué todo? ¿No? O sea, estamos acá justamente para que esas pequeñas cosas sucedan y marquen la diferencia o no, marquen la diferencia del día a día de la comedia. O sea, también soy consciente de que eso sucede con artistas nacionales, ¿no? Que a veces la marquesina de los artistas internacionales tienen reconocimiento o están en Europa, entonces pueden trabajar de otra manera, pero es eso que le digo, no me olvido de que a veces trabajamos, o muchas veces trabajamos con directores o dramaturgas uruguayas que fuera de Uruguay están trabajando en compañías de primer nivel. Claro. O sea que son, por poner un ejemplo que entienda todo, Suárez, Cavani, sí, la creme de la creme.
que en otros lugares son valorados, pero como el teatro no es una industria, eso es mucho más difícil. Pero cualquiera que tenga una duda se sienta en la butaca y ve una obra hecha por ellos y entiende inmediatamente esta diferencia. Y en esto de la planificación, hablemos un poco, Gabriel, si te parece, de qué es lo que se viene para este año en la Comedia Nacional. Ya comenzaron las reposiciones, por ejemplo, como para actualizarnos, ya se hizo el reestreno en febrero de Estudio para la Mujer Desnuda, y también vamos a tener Esperando la Carroza y Constante. ¿Qué sensaciones te dejan tener, digamos, este repertorio de obras? Bueno, nosotros lo primero que le decimos a quienes nos escuchan es que para que vean un poco la velocidad, nosotros ya volvimos y ya bajamos 2 de esos espectáculos. Y no fue que volvimos, tocamos el escenario y bajamos. Tuvimos 4 semanas en cartel, hizo 16 funciones, creo, Constante, y ahora se va. Dentro de 2 semanas se va de gira internacional a Chile primero y después a Argentina. Porque ese es el gran elemento con giras. O sea, estamos hablando de que se reestrenan y además con giras internacionales. Que ya había girado el año pasado. Esta fue la que estrenó en Almagro y en Canarias. Y ahora Tremendo. este año Constante hizo funciones acá en la Sala Verdi. Y ahora se va al GAM en Santiago de Chile, a Bio Bio. Y después se va en un acuerdo con el Complejo Teatral de Buenos Aires a presentarse en la Casa Cuberta, que es una de las salas principales del Teatro San Martín. Tremendo. Y después... se hizo Estudio para la Mujer Desnuda, que fue el evento que fue. También hicimos 4 fines de semana de Estudio para la Mujer Desnuda. Y ahora se está preparando para volver a estar ensayando en estos momentos y haciendo el montaje de Esperando la Carroza, que fue sin duda un evento de público inusual para la comedia, con las entradas agotadísimas. Ahora volvemos por, no me acuerdo, 7 funciones, creo, a la Sala Grande del Solís también. Es la primera vez que va a estar allí, ya hay varias funciones agotadas, la del estreno está agotada, están quedando algunas funciones. Incluso nos hizo poner el domingo 9 de Pascua, vamos a hacer algo inédito para nosotros, va a ser una doble función, va a haber una función a las 7 de la tarde y otra a las 4 de la tarde, porque está sucediendo que la gente se queda sin verla. Y la comedia tiene una dinámica que apenas termine Esperando la Carroza, ya entramos en los ensayos. Ahora en mitad de abril la Carroza estrena. El 6 de abril estrena El Fausto, de Marlowe, dirigido por Rubén Schumacher, también en coproducción con el Complejo Teatral de Buenos Aires. Rubén Schumacher está haciendo una versión increíble de Marlowe, traducida por él y por Lautaro Vilo. Y eso estrena el 6. Y a partir de ahí, la semana siguiente empiezan 3 ensayos en simultáneo. Empezamos a ensayar La Zapatera Prodigiosa, dirigida por María Dodera, El Edipo Rey, dirigido por Andrés Lima, y La Gallina Degollada, dirigida por Adrián Caetano. Y a su vez, en mayo empiezan los ensayos del Frankenstein con Andrea Aroba. Entonces, todo el tiempo, las giras son ahora, por ejemplo, porque en 3 semanas empiezan uno de los ensayos y tienen que estar los actores acá de nuevo para ensayar. Entonces la invitación es más bien a, siempre que puedan, acérquense, que algo va a haber de la Comedia Nacional y que es difícil después reponerlos, realmente difícil para nosotros, porque reponer implica no hacer una obra nueva, y no hacer una obra nueva implica no trabajar con un artista nuevo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que diferentes artistas trabajen con el elenco. Esta nueva temporada que está enfocada, o así se titula, Nuevos Clásicos, ¿qué implica montar clásicos en clave contemporánea? Bueno, es inevitable, por un lado, porque, claro, cuando uno habla de un libro clásico, lo que se vuelve contemporáneo después es la traducción, pero el libro es siempre el mismo, o la pintura. Uno ve Van Gogh y siempre es clásico, ¿no? Ahora, el teatro es siempre contemporáneo, porque se hace siempre con la gente que vive en esa época, y se hace en el lugar. Entonces nosotros, clásico, lo único que tenemos clásico es el texto, pero el texto es una parte lateral del teatro. Para algunos fundamental, para otros más lateral, pero digamos, en la realidad, quien viene a ver teatro no viene a ver un texto. Si lo lee, lo lee afuera, pero lo que viene a ver son actores y una escenografía, plástica, tiempo, velocidad, sonido. Entonces lo contemporáneo es inevitable. Además, nosotros quisimos trabajar sobre la idea de esto, de que lo que estamos pensando son los nuevos clásicos, no tanto los del pasado, sino los del presente. Estamos muy obsesionados con los clásicos del futuro. ¿Qué de esto va a ser un clásico en el futuro? ¿Qué de esto se volverá una marca, ¿no? ¿O qué autor nuevo o autora nueva tendremos nosotros la suerte de descubrir por algún azar? Y tal vez en un futuro estemos hablando de pensar que la Comedia Nacional estrenó en el 2023 a tal persona, ¿no? Y eso es un juego también súper interesante para hacer como público. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con el cine, ¿no? Cuando a veces ves una ópera prima y decís, a ver cuáles van a ser los grandes clásicos del futuro. Y a veces es claro, ¿no? Vos a veces ves, a otros los discutís, pero a otros decís, si esta persona no es un artista, yo me estoy equivocando de disciplina mal. Y eso en el teatro es muy evidente, porque además
equivocarse en el teatro es la regla. Más, o sea, está hecho por... Mete mano tanta gente. Y no es como en el cine, que es la mejor versión. Vos en el cine tenés la mejor versión de las tomas, o la que el director decide que es la mejor versión. Yo como director, por ejemplo, nunca puedo elegir la mejor versión de nada, ¿no? El actor tiene que repetirlo siempre y ojalá le salga bien, ¿no? Pero cuando voy y le digo, siempre hay alguien que dice, che, hoy no te salió bien. Y sí, te mira con cara de soy humano. Yo sé lo que tengo que hacer, lo tengo claro, pero a veces no me sale, ¿no? Porque si fuera simplemente entrar y decir la hora, es sencillo. Pero cuando se trata de actuar, de convencer a la gente que sabe que estás mintiendo, de que estás diciendo una verdad, eso es muy complejo. Ahora, nosotros estudiamos, nos entrenamos y nos mantenemos en ello. Ahora, cuando no es solo una persona, son en un proceso teatral hay cerca de 30, 40 personas trabajando. Y eso se tiene que hacer. 30, 40 personas lo tienen que hacer bien todas las noches. Bueno, que una obra salga bien es casi un milagro. Y además la repetición tiene, o sea, te va afianzando en lo que tenés que hacer, pero a la vez le va como sacando un componente de naturalidad y espontaneidad. Es como una tensión que hay ahí entre... El otro día hablaba con una de las actrices, Jimena Pérez, que estaba en Constante, y que yo decía, yo veo ahí algo que se corrió de Constante, pero sin embargo al público esto que está ahora, y que no es exactamente lo que tal vez estaba al principio, le gusta igual, o le gusta más, ¿no? Y yo como autor digo, y para mí es posible. Y Jimena me dice, pero vos, ¿qué le moverías? Y le digo, es que a veces siento que si lo movemos, tal vez perdemos este territorio que está bueno. Claro. Porque también se movió en mí. Y una cosa es lo que yo quería hacer y otra cuando yo ya sé que lo hacemos, ¿no? Y por ejemplo, Constante, justo una obra en la que ellos están al palo, 1 hora y media, tienen que tirar mucha energía. Y yo no sé cómo se entrena un actor en su cabeza. Una cosa es para llegar al estreno, que lo dan todo. Y otra cuando dice, ahora lo tengo que repetir jueves, viernes, sábado y domingo durante 2 meses. Tal vez se necesita posicionar en otro lado y eso mueve un poquito la obra. Ahora, y si todo eso lo hacen colectivamente, es súper complejo. Lo que hay que tratar es que no se mueva un lugar en donde la obra deja de ser lo que era. Pero si no es exactamente lo que uno quiere, yo no hago teatro para hacer lo que quiero. O sea, es un arte muy ineficaz en ese sentido. Hago justamente teatro para que lo que sucede ahí sea superador de mi voluntad y distinto y que me enseñe y lo que le gusta a la gente y lo que otros directores logran. Y está bueno porque también es entender la obra como un componente vivo de alguna forma, ¿no? Totalmente. No algo estanco y... que modifica a la gente. Nosotros tenemos funciones donde la gente delira y en la otra está más calladita. Y es la misma obra. ¿Qué les pasa? ¿No? No solo eso, tal vez su influencia es tal, estando callados, que influencia a los actores. Y los actores empiezan a moverse, y todo se desmadra. Esa es la maravilla del arte al que nos dedicamos. Gabriel, antes de despedirnos, ¿en qué van a estar trabajando más este año? ¿O con qué logros les gustaría cerrar este 2023? Bueno, primero hay una frase de Mahler que a mí me gusta mucho que dice, la tradición, por esto de clásico, ¿no? La tradición no es adorar las cenizas, sino mantener prendido el fuego. Yo creo que mantener prendido lo que encendimos el año pasado, que implica encender distinto, mantener la conversación viva, seguir alimentándonos de públicos distintos, es algo no menor. Es decir, que nadie sienta que se enfrió lo que pasó el año pasado. Eso es por un lado. Por el otro lado, nosotros estamos en una cruzada por que la gente se entere lo que está pasando en ese lugar, que es maravilloso. No estamos vendiendo espejitos de colores, estamos diciendo, che, cuando tenemos un lugar libre, cosa que últimamente no pasa, pero a veces nos pasa, decimos qué pena porque alguien podría haber venido y probablemente ese alguien tal vez le cambiábamos la mirada o sobre el arte nacional o sobre el teatro. Yo soy de los que se convence que no hay nadie que haya visto una buena obra de teatro que diga a mí el teatro no me gusta. Lo que ha pasado es que la gente vio obras que no están del todo bien y eso sucede mucho. Porque no nos sale bien esto que decía, porque tal vez yo hice una obra buena, pero justo el día que vos viniste no estuvo bien. Entonces a vos te queda la impresión de que a vos el teatro no te gusta. No, el teatro te gusta. Estoy seguro que la gente que ve buen teatro, el teatro sale de ahí y dice, a mí el teatro me gusta. Lo que es muy difícil encontrar buen teatro por esta cualidad del teatro. Porque para leer un buen libro basta abrir un buen libro que ya esté probado o ver una buena película. Ahora, llegar a una buena obra de teatro no alcanza con que te digan cuál es la buena o cuál es el buen director o directora. Hay que lograr que esa noche además haya una buena función y que estén todos los actores que estaban cuando aquella persona los vio. Es muy particular. Entonces, mantener eso vivo es muy difícil. Yo estoy convencido de que los jóvenes, después de la pandemia sobre todo también, además son nuestro público objetivo. No porque todo el mundo quiere los jóvenes, es porque los jóvenes aman la presencia, quieren estar con el otro, quieren cuerpos, y el teatro es cuerpos. Ya tienen toda su vida para lo digital.
Ahora, para tener la presencia del vivo, de que algo está sucediendo en el mismo tiempo, a la misma hora, los jóvenes lo quieren. Nosotros por eso pusimos, a partir del año pasado, los viernes en la Comedia Nacional, los menores de 21 no pagan entrada, tienen la entrada gratuita. Todos se pueden acercar con cédula de identidad hasta una boletería los viernes. Durante todo el año tienen entrada gratuita en la Comedia Nacional. Y esa es una gran política que nosotros decidimos porque nosotros ya teníamos los domingos para mayores de 60 y jubilados. Ahora, una política que trata de entender, dice, hay muchos jubilados, los domingos salen, pero una apuesta al público del futuro es hacer que los jóvenes vengan. Claro. Entonces nosotros, sin desmedro de los domingos para los jubilados, agregamos los viernes para que sea una suerte de previa, ¿no? Vienen primero al teatro, después se van al bar y después ya sigue la noche. Y ojalá hayamos sido una de las tantas experiencias inquietantes de esa noche. Gabriel Calderón, director de la Comedia Nacional. Muchas gracias nuevamente por estos minutos en Muchas gracias Radio. a ustedes. Tiembla la cantina, peligro de Morgan. Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.